En este segundo vídeo, después de haber visto la primera parte clínica con el doctor Juan Carlos Gómez Polo, ahora vamos a ver los cambios organizativos que hacemos dentro del hospital para mejorar el seguimiento de los pacientes después de un infarto. Después de un infarto, una vez que el paciente ya se ha ido a casa, el paciente suele venir un mes después a una consulta de rehabilitación cardíaca. Después de esa consulta, ese médico o ese cardiólogo más bien le ha pedido una ergometría y un análisis de sangre. La ergometría es la prueba de esfuerzo y análisis de sangre se le miran varias cosas, una de las cuales es muy importante, el colesterol LDL, el colesterol malo. Con esos resultados, el paciente vuelve a una consulta de rehabilitación cardíaca con el cardiólogo y ahí finalmente pasa a hacer rehabilitación cardíaca, que son una serie de ejercicios 3 veces por semana durante 2 o 3 meses. Y al acabar esos ejercicios, durante esos 3 meses, vuelve a la consulta de rehabilitación cardíaca con el cardiólogo y finalmente se le da una alta definitiva. Esto es lo que ocurría en el Hospital Clínico San Carlos antes de que introdujéramos una serie de ideas de mejora. Al dibujarlo nos dimos cuenta que ocurrían cosas que igual no eran muy favorecedoras para el paciente. La primera, que la ergometría y el análisis de sangre se hacían en días diferentes. Eso lo hemos solucionado para que sea siempre en el mismo día, con un pequeño cambio de gestión en el sistema de citación. La otra cosa de la que nos dimos cuenta es que el paciente acudía a una consulta de rehabilitación cardíaca con el cardiólogo que solo cumplía la función de pedir unas pruebas, la ergometría y el análisis de sangre. Lo que hicimos fue desplazar esa petición de pruebas al momento del ingreso en el hospital. Es decir, eliminamos por completo una consulta con el cardiólogo que solo servía para pedir pruebas. Y entonces el paciente va directamente desde el ingreso hospitalario, es decir, el momento agudo ingresado en el hospital, y finalmente, con las pruebas hechas, va a la consulta de rehabilitación y ahí empieza la rehabilitación. Eso logra eliminar un día para que el paciente venga al hospital. El clínico y el sistema sanitario se beneficia porque estamos eliminando un proceso que no tenía ningún valor real y el paciente entra incluso antes a la rehabilitación cardíaca, que hay que hacerla a los 30 o 35 días después del ingreso. Con estos cambios logramos que el sistema sanitario se beneficie por un mejor uso de los recursos que existen y el paciente también al tener una mejor experiencia. Nosotros recomendamos, y es en práctica clínica habitual, que los ciudadanos después de un infarto acudan 3 veces por semana a una rehabilitación, que puede ser presencial en el hospital o puede ser remota, en su casa. Continuar con la rehabilitación cardíaca también es beneficioso porque se insiste en la importancia de la adherencia al tratamiento. Temas como la hipertensión o el colesterol son muy importantes y eso se hace un seguimiento muy importante durante la rehabilitación cardíaca. También los temas de estilo de vida, el hacer ejercicio, tal vez la deshabituación tabáquica, dejar de fumar, son cosas en las que se suelen insistir para que cuando un paciente sale por las puertas del hospital habiendo acabado el proceso de rehabilitación, tenga las mayores probabilidades de no sufrir un segundo evento o incluso uno tercero, si es que le ha ocurrido en el pasado.